Hermanitos, hoy, como algunos pudieron ver, nos acompaña nuestro hermano Francisco Acuña. Así que les damos un saludo a mi hermano y él es quien hoy va a tener el sermón. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Francisco allí para que comience nomás con la predica. Bueno, muchas gracias, estimados amigos de la Iglesia do Valle, que Dios les bendiga. Y bueno, para empezar el tema de hoy día, vamos a invitarles a hacer una breve oración para que Dios nos dirija a través de la palabra. Oremos entonces. Nuestro buen Padre Celestial, oramos por todos aquellos que están presentes, pero especialmente por la familia a quienes representamos, para que su bendición esté junto a nosotros. Y en esta mañana oramos para que al abrir su palabra podamos sentir su presencia mediante su Santo Espíritu. Quédese junto a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, me parece que se escucha ya mejor el audio, me parece, Gerson. Ya, qué bueno. Bien, hoy día en esta mañana vamos a tratar a través de la palabra de Dios, delinear todas las ideas y los conceptos que tenemos nosotros como iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es la razón de ser de que Dios en el tiempo del fin levante una iglesia con la cual Dios nos ha llamado? ¿Cuál es el sentido y cuál es el propósito de todas maneras? Pero vamos a partir inmediatamente abriendo la palabra de Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 1. Vamos al libro de Marcos, al capítulo 1. Vamos a partir con ese texto bíblico para ir desarrollando la temática esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Marcos 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí vemos, ¿cierto?, que las primeras palabras, ¿cierto?, de cuando Jesús sale a la escena pública es: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. La pregunta es, ¿qué tiempo tuvo que cumplirse? Cuando Marcos se refiere a la aparición de Cristo en la escena pública y dice que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado y creer en el Evangelio, no debemos preguntar ¿a qué tiempo se refiere? ¿Qué tiempo tuvo que cumplirse? ¿Acaso estaba determinado el momento histórico en que Jesús tendría que venir en su primera venida? ¿Israel tenía conocimiento acerca de este proceso? ¿Dios habrá entregado luz a Israel con respecto a la venida del Mesías? ¿O era una nación que estaba en tiniebla? Porque nosotros cuando leemos el capítulo de Juan, el versículo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Como que aparentemente Israel no tenía absolutamente idea de la visitación del Emanuel, de Dios con nosotros. Porque Juan dice así: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron o no le conocieron. ¿Acaso Dios habrá tenido en tiniebla Israel con respecto a la primera venida del Mesías? Y si no fue así, ¿qué sucedió entonces? Bueno, si nosotros comprendemos que la palabra de Dios, Dios otorgó muchísima información. Si nosotros nos remontamos solamente al libro del Génesis, en el Génesis ya parte la promesa del sustituto. Bueno, de hecho Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ya estaba hablando de un sustituto, de la venida del sustituto. La promesa que ellos atesoró Adán y Eva junto a su familia era que en algún momento aparecería alguien
el sustituto, a quien Dios prometió, ¿para qué? Para tomar el lugar del hombre de la raza caída, para que el que viniese a cortar las cadenas del imperio de la muerte y venir a hacer todas las cosas nuevas desde el punto de vista de que cuando dejamos de ser hijos de Dios, mediante el sustituto volveríamos a ser hijos e hijas de Dios. Y uno se pregunta, Adán y Eva y las futuras generaciones, ¿habrán tenido información con respecto a la venida del Mesías? Y nosotros, si vamos trazando en la palabra de Dios, nos encontramos que Dios entregó mucha, pero mucha información. De hecho, el profeta Miqueas dice: tú, Belén Efrata, pequeña entre naciones, de ti nacerá el Salvador. Tenemos hasta el lugar donde nace. Más aún, si vemos la palabra en el profeta Daniel, en el capítulo 9, se entrega la revelación de las 70 semanas que están determinadas para tu pueblo. Toda la información precisa y detallada de lo que haría el Señor en la visitación a su pueblo en la primera venida del Mesías. Más aún, le otorga y les dice el propósito de su venida, que a la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías y confirmará el pacto con muchos. Es decir, información había, pero que dijo Juan, a los suyos vino y los suyos no se dieron cuenta, no se percataron, que estaba entre medio de ellos el Emanuel, Dios con nosotros. Y usted se pregunta, querido hermano, ¿qué hizo Satanás en el corazón de esa nación para desvirtuar el mensaje de aquella primera venida del Mesías? Porque quizás lo que Satanás logró en Israel de desvirtuar la venida del Mesías, quizás lo quiera hacer con el pueblo para el tiempo del fin, para desvirtuar la segunda venida del Mesías. No nos vaya a pasar como a Israel, que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y nos preguntamos, ¿qué habrá hecho Satanás? El profeta Isaías otorga y dice el Mesías que habría de venir, varón de dolores, quebrantado, que por su llaga todos fuimos curados. Y los discípulos y todo el entorno que acompañó al Mesías, ¿qué querían del Mesías? Ellos no querían un valor de dolores, no, ellos querían un rey terrenal, alguien que se iba a sentar en el trono de David, políticamente hablando, alguien que usa la espada, que iba a derrotar a los romanos, lo iba a expulsar e iba a gobernar aquí en la tierra. Ese era el Mesías que los discípulos y todo Israel. Y Jesús dijo así: mi reino no es de este mundo. Y si usted se da cuenta, el Mesías que Satanás puso en el corazón de Israel era el Mesías, pero aquel de la segunda venida, con poder y con gloria. Ese era el Mesías que esperaban los judíos, un Mesías con poder que derrotaría a Roma y se asentaría en esta tierra como un rey terrenal. Pero dijo el profeta Isaías 53, no vendría aquel Jesús de la segunda. Era el Jesús, el varón de dolores, quebrantado en llanto y en dolores. Entonces, cuando aparece un Mesías como tal, no cuadró en la vida de Israel. No era lo que Satanás impulsó en el corazón de estos hombres. Por eso dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Miren lo que el profeta Ageo explica con respecto a la venida del Mesías. Busquen el capítulo 2, perdón, del libro de Ageos. Vayan rápidamente para ir avanzando en el tema. Estamos tratando de contextualizar, porque debemos comprender que Israel no fue una nación que estuvo en tinieblas
referente a la información que Dios proporciona en su palabra para que ellos estuvieran aprestos a recibirle. Bendito el que él viene en el nombre del Señor. Pero los mismos que dijeron eso, pues dijeron, crucifícale. ¿Qué hizo Satanás, hermano, en el corazón de este pueblo? ¿No será que quiere hacer lo mismo con el pueblo para el tiempo del fin, que también espera ahora la segunda venida? Mire, si por información Israel tenía muchísima. Mire lo que dice el profeta Ageo. En el tiempo cuando se estaba reconstruyendo el templo. No se olviden que Israel venía ya saliendo de Babilonia, tenían que reconstruir el templo y todas las cosas. Obviamente que los recursos que habían para hacer el templo en Zorobabel, con Zorobabel, no eran los mismos que tuvo Salomón. Y aquí donde el Señor da la promesa, dice, versículo 1 del capítulo 2 del libro de Ageo, la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salitel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces el Señor dice a través del profeta Ageo, todos los que volvieron del exilio, que hoy están ayudando a la reconstrucción de Jerusalén, pero del templo, él pregunta, ¿algunos habrán participado en el momento en que Salomón construyó el templo? Y los que ahora están reconstruyéndolo a través de Zorobabel, pregunta, en realidad no tiene nada que ver con el de Salomón. Claro, si uno ve, ¿cierto? Todos los recursos que tuvo Salomón, oro, la mejor madera, el mármol, pero ahora llegaron a una tierra que estaba totalmente destruida, la tierra desolada, por lo tanto los recursos eran muy toscos. Y él pregunta, este templo que se está reconstruyendo a los ojos de ellos, quizás no tiene nada que ver con la gloria del primer templo. Claro, una cosa muy distinta, muy tosca. Pero fíjense lo que dice el versículo número 9 de Ageo capítulo 2. Vamos a poner los lentes porque ahora me cuesta leer. Ahí sí. Dice el versículo 9 de Ageo 2. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los... O sea, si yo soy un carpintero y me estoy viendo que el templo que estoy construyendo ahora es de menos valor arquitectónico que el primero de Salomón, entonces, ¿cómo me dice Dios que este que estoy construyendo ahora va a ser de mayor gloria que el primero, si en términos arquitectónicos, de calidad del edificio muy distinto? ¿Cómo entonces el de Zorobabel será mejor y mayor que el de Salomón si los recursos que están usando son escasos y la verdad que un material que no era de la mejor calidad que utilizó Salomón? Y se pregunta entonces Israel, ¿por qué el Señor profetiza que lo que levantamos hoy va a ser de mayor realce que el de Salomón, si viéndolo arquitectónicamente no tiene nada en que compararse, es de menor calidad que el primero? ¿A qué entonces el Señor se refiere que la gloria postrera será mejor que el de la primera? Está entonces la respuesta en el versículo 7 del libro de Ageo. ¿Qué dice el versículo 7 del libro de Ageo, capítulo 2? Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, informaciones precisas.
A través del profeta Ageo, Dios estaba indicando que en ese templo que se estaba reconstruyendo en ese momento, que a futuro Herodes también iba a participar agrandando alguna de sus apartamentos, en ese templo vendría el Señor. Por eso que la gloria de ese templo, si en términos prácticos no era más encachado que el de Salomón. Pero ¿qué es lo que diría más glorioso? Que estaría el deseado de toda la gente en medio en ese templo, predicando, sanando y bendiciendo. Eso lo haría más glorioso que el de Salomón. Pregunto yo, ¿Israel estaba en tinieblas con respecto a la venida del Mesías? Me parece que no estaban en tinieblas. Imagínense, Daniel predice la venida del Mesías y que iba a morir y resucitar. Isaías habla del propósito de este Mesías, varón de dolores. Se predice el lugar, oh Belén Efrata, pequeña entre las naciones. Mediante el profeta Ageo se promete que en ese templo estaría el Emanuel, Dios con nosotros, en medio de ellos. Y como dice el libro de San Juan, a los suyos vino, los suyos no le conocieron. Más aún le crucificaron. Entonces cabe hacer la pregunta, ¿qué hizo Satanás en el corazón de ese pueblo para rechazar al Mesías, habiendo pero tanta información con respecto a la primera venida del Mesías? El Señor había provisto en el Génesis la promesa del sustituto. Mediante Moisés dijo así el Señor: estas palabras repetirás a los hijos y a los hijos de tus hijos. Vale decir que de generación en generación estuvo hablándose acerca de la venida del Mesías, del sustituto. En la experiencia de Abraham, Dios ejemplifica qué es lo que haría el Padre en beneficio de la raza humana cuando le dice a Abraham: entrégame a tu único hijo. El momento doloroso para Abraham de entregar a su único hijo era para que la raza humana supiera lo que le iba a costar al Padre de entregar a su propio hijo. Dijo así el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su propio hijo. O sea, si uno se da cuenta, hermano, Dios siempre estuvo entregando información, no tan solo la profecía, sino que también los propósitos de la venida del Mesías. Y esta promesa del sustituto empezó de a poco en el tiempo a dársele poco valor, como el Mesías no aparecía, pasaba un siglo, y el Mesías no venía, así que en el tiempo esto ya no tuvo mucho valor, la gente dejó de creer. Miren lo que dice el profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12. Leamos el versículo 22. ¿En qué se transformó la promesa de la venida del Mesías? Ezequiel capítulo 12, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis entre vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparece toda visión? Es decir, que la promesa del sustituto del Mesías se transformó en un refrán. Los días pasaron, no viene, no aparece, y la gente dejó de creer. ¿Por qué la gente dejó de creer? ¿Por qué en Israel la venida del Mesías se transforma simplemente en un refrán y no en una cosa cierta? Porque Satanás llenó el corazón de este pueblo, lo desanimó, hizo dudar de las promesas de su palabra, transformó el carácter del Padre realmente y puso un Dios severo y perverso en el corazón de estos hombres.
Si Jesús estando acá le preguntaron, Señor, muéstranos al Padre. Dijo Cristo, tanto tiempo que he estado con ustedes y me preguntan, muéstrame al Padre. Todas las cosas que he hecho, sanando y bendiciendo, Dios prolongó la misericordia. Pero las promesas en Israel en el tiempo se transformaron en un simple refrán solamente y dejaron de creer. Los días pasaron, se prolongó los días, la visión no se empezaba a cumplir y dejaron de creer. Hoy en día todos luchamos. ¿Cuándo viene Cristo en su segunda venida? Algunos son más osados, le ponen hasta fecha, que no debiera ser porque ni la Biblia ni la Escritura Profecía avala colocar fecha. Porque cuando le colocan fecha y si la fecha de Cristo no viene, la gente se desanima, ¿no? No debieran colocarle fecha porque es el trabajo del diablo. Pero Satanás para nuestros días quiere hacer el mismo trabajo, que la gente ignore toda la información que Dios ha puesto con respecto a la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo viene? ¿Por qué viene? ¿Cuál es el propósito de esta venida? Y Cristo dice, estar atento a las señales. No es para poner fechas, es para estar atento en el momento histórico en que estamos viviendo. Cercano está Cristo. Pero fue tremendo, queridos hermanos, lo que Satanás logró en el corazón de Israel para desvirtuar la venida del Mesías. Esas son las palabras de Juan. A los suyos vino y a los suyos no les conocieron. Y uno puede preguntarse, ¿Satanás podrá intentar hacer lo mismo con el pueblo que Dios ha levantado para el tiempo del fin? Es el pueblo que cree en el advenimiento de Cristo. Vamos entonces un poquito para ir avanzando ya por la hora al capítulo 12 de Apocalipsis. Los que tienen sus Biblias, avancemos al capítulo 12 de Apocalipsis. Por supuesto que no son temas nuevos. Estamos repasando un poco con respecto a nosotros como adventistas del séptimo día. ¿Por qué Dios tuvo que constituir una iglesia para el tiempo del fin? ¿Acaso no tenía un pueblo? Mire, Apocalipsis 12 habla que Dios tiene un pueblo. Veamos, por ejemplo, los versículos 13 en adelante de Apocalipsis 12. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le permitieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, que son 1260 años. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón que había echado de su boca. En definitiva, podemos resumir, ¿cierto?, que Dios tenía un pueblo, ¿cierto?, durante muchos siglos que se levantó especialmente en Europa, haciendo una reforma, que era la justificación por la fe, porque había una iglesia popular, ¿cierto?, que mediante el poder civil quería imponer sus dogmas y sus propósitos, y persiguió por 1260 años. Y hubieron muchos reformadores, no tan solo Lutero, por supuesto, Melancthon, Wycliffe y muchos otros que lucharon por la centralidad de la Biblia, que la Biblia volviese a manos de las personas y no a manos del clero. Pero el clero persiguió a este pueblo que luchó por la palabra de Dios, pero sin embargo, dice que la tierra ayudó a la mujer.
Eso significaba que en las persecuciones en Europa por muchos siglos fue providencial que se descubriera América, especialmente lo que es América del Norte. Cuando en Europa se sabe que hay un continente nuevo, ¿cierto? Como América del Norte, muchos que eran perseguidos en Europa empiezan a arrancar al nuevo mundo, este nuevo continente. Y el conflicto los cielos habla, ¿cierto? Del Mayflower con los padres peregrinos, otros salían volando, en fin, y van y se embarcan al Nuevo Mundo, especialmente llegan a las costas de Norteamérica, donde ellos forman un gobierno sin rey y sin papa. Hasta ahí entendemos que es la iglesia protestante la que se asienta en las costas de Norteamérica. Pero estas iglesias protestantes empezaron a surgir, dan la forma a una nación sin rey, sin papa, libertad civil, libertad religiosa, y en ese contexto esta iglesia no avanzaron en las temáticas que Dios necesitaba para el tiempo del fin. ¿Por qué no avanzaron? Porque solamente llegaron hasta la justificación por la fe. Pero habían otras cosas que el Señor necesitaba que se revelase para el tiempo del fin. ¿Cuáles, por ejemplo? Apocalipsis 14. Leamos del versículo del 6 al 7. Ya estamos casi por terminar, hermanos. Avancemos rápidamente. Apocalipsis 14, versículos del 6 al 7. ¿Cuáles son las verdades que Dios necesitaba levantar para el tiempo del fin? Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí viene un ángel con un evangelio eterno. Esto no es nada nuevo, no es un evangelio distinto, no es una nueva noticia, no, es el evangelio de siempre. Por eso es que el ángel viene con un evangelio eterno, el mismo de siempre, nada nuevo. Y Dios quiere levantar verdades que de alguna forma la iglesia protestante aún no habían asumido. ¿Y cuál era eso? Versículo 7, diciendo gran voz, temed a Dios, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Hay un juicio y tiene que predicarse el juicio. Ha llegado. ¿Qué más agrega? Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro mensaje. ¿Dónde encontramos el mensaje de aquel Dios creador que hizo el cielo, la tierra, las aguas y la fuente de las aguas? Lo encontramos en el libro del Éxodo capítulo 20, versículo 8, con respecto al sábado. Todas esas verdades Dios necesitaba anunciárselas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El juicio investigador, la doctrina del santuario, a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, el tema del sábado y otros temas, por supuesto. Las iglesias protestantes hicieron, por supuesto, su parte y solamente llegaron hasta la justificación por la fe. Pero Dios necesitaba entonces conformar un pueblo particular, peculiar, con un mensaje propio y distinto. Volvamos a Apocalipsis 12. Versículos 16 y 17. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y entendemos que por casi 1260 años persiguió a la iglesia protestante, a la mujer, ¿cierto? La persiguió, ¿cierto? Dice, entonces el dragón se iró contra la mujer. Punto y coma ahora. Y se fue a hacer guerra. ¿A quién le hace la guerra? ¿A la mujer o al resto de la descendencia de ella? Es decir, esta es la experiencia de 1844. En nuestra historia, hermanos queridos, el Señor, mediante un siervo llamado Miller,
quiso reproducir una reforma en el mundo protestante en los Estados Unidos de aquel entonces para prepararlos para la venida del Mesías. Miller predicó la segunda venida, por supuesto. Entendemos que en profecía la matemática es una ciencia exacta. No era el problema del cálculo de 1844, el problema fue el énfasis en el evento. No era la segunda venida, era Cristo, ¿cierto?, en el santuario, pasando al lugar santísimo. Pero el Señor en su misericordia, después de 1844, cuando muchos abandonaron el mensaje de Miller por la vergüenza, por muchas motivaciones, posiblemente un pequeño grupito donde estaba el enjuague y otros más, quedaron ahí pensando y diciendo, Dios tiene un propósito, vamos a orar para que Dios revele su propósito, por algo no hizo pasar por este chasco, y a ese grupito en el tiempo que insistió en orar, en recibir más luz, Dios le empezó a otorgar más luz, y ahí empezaron en el tiempo a llegar estas verdades que Dios necesitaba sobre el tema del santuario celestial, Cristo como nuestro sumo sacerdote, el día de juicio, después del tiempo llega la verdad del sábado, pero Dios necesitaba organizar a este grupo, y en el libro que se llama La Iglesia Remanente, ahí se cuenta, ¿cierto?, porque Dios le otorgó un nombre propio, Adventista del Séptimo Día, porque dijo, así dijo el Señor, porque ese nombre predica de lo que somos y hacia dónde vamos. Pero entonces, si usted se pregunta en Apocalipsis, volvamos 12:17, dice así el Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, punto y coma. Pero se fue a hacer guerra al resto, al remanente, a los que quedaron después de 1844. ¿Y quiénes son el remanente? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí están las características de la iglesia adventista del séptimo día para el tiempo del fin. Y tú te preguntas entonces, ¿por qué Dios levantó esta iglesia? Porque tiene un mensaje peculiar propio. Y Dios quiere revelar, antes que el Señor aparezca en su segunda venida, todo el mundo tiene que ser amonestado. Antes que Cristo venga, antes que termine el juicio, antes que se acabe el tiempo de gracia, todo el mundo tiene que ser amonestado. Nadie puede decir, yo no tuve idea, nadie me dijo, nadie me predicó. Es a la iglesia el Señor la que la hace responsable de la predicación del Evangelio. Pero Dios prometió, ¿cierto?, al Espíritu Santo para dar el poder a la iglesia, para el mensaje, para el tiempo fin. ¿Y cuál es el mensaje? Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y nunca te olvides de adorar al verdadero Dios, al único Dios verdadero, al que santificó el día sábado. Satanás se ha levantado en el tiempo del fin para destruir las dos grandes instituciones que el Señor levantó en el Génesis. Antes del pecado, el Señor levantó dos instituciones ante el pecado, el sábado y el matrimonio, la familia. Satanás en nuestros días, en nuestra sociedad actual, ya se ha levantado contra las dos instituciones y ya está poniendo en jaque al tema de la familia, al tema del matrimonio, levantando leyes espurias que van y atentan al propósito con el cual Dios levantó a la familia en el Génesis, con todos los movimientos, ¿cierto?, que hoy día conocemos, ¿cierto?, que van atentan, ¿cierto?, a la procreación, ¿cierto? Todo lo que hoy día vemos, ya Satanás ha hecho leyes en todas las sociedades para que justamente destruir y desvirtuar este concepto de matrimonio que Dios puso en el Edén. Ya se levantó en contra de la familia, ya han levantado leyes en contra de la familia desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué falta ahora? Que se levante una ley para que se abogue en contra del sábado, leyes dominicales. ¿Estamos en el tiempo del fin?
Estamos en el tiempo fin, hermano. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Para preparar no tan solo a la iglesia, llamar a un mundo, si Dios quiere. Dios, mediante el apóstol Pedro, dice que el Señor retarda su venida, no queriendo que ninguno, incluya a todos, no tan solo a los adventistas, todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Vamos, para terminar, al libro de Mateo capítulo 24. Estoy tratando en breves momentos de hacer un resumen para que entendamos nuestro propósito como iglesia adventista. En Mateo 24, los discípulos preguntan al Señor, ¿qué señales habrán de este fin del siglo y de tu venida? Mateo 24, versículo 3, leamos. Mateo 24, 3 dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, fíjense la respuesta de Cristo. Cuando los discípulos preguntan, ¿cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Versículo 4. Respondió Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, lo primero que hace Cristo, en vez de hablar de los eventos, habla de algo y le dice, tengan cuidado. Jesús lo primero que quiere es advertirnos. Mirad que nadie nos engañe con respecto a la venida de Cristo en su segunda venida. Porque Satanás engañó a Israel en su primera venida. Desvirtuó los propósitos de la venida del Mesías en Israel y los suyos no le recibieron, como dijo el apóstol Juan. Por eso que cuando Jesús explicará a los discípulos de las señales que van a anteceder a su venida, lo primero que dice es, mirad que nadie os engañe. Y ahora Jesús empieza a explicar, ¿cierto?, de los eventos y las señales. Dice así, versículo 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice Cristo que habrá guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, pero aún no es el fin, porque habrá hambre, peste, pestilencia, pero aún no es el fin. Y los discípulos preguntan entonces, ¿cuándo es el fin? Bueno, entendemos que guerra y rumores de guerra no es nada nuevo, sí, desde que el mundo se ha sometido a este tipo de situaciones. Que se levante nación contra nación y reino contra reino tampoco es algo nuevo. Por eso que aún no es el fin. Habrá terremotos, peste y hambre, tampoco es algo nuevo. Por eso que aún no es el fin. La pregunta es, ¿cuál es la señal entonces que demarcará el fin para este mundo? Entonces no es ni los terremotos, no son las guerras, ni los rumores de guerra. ¿Cuándo será el fin? Mateo 24 y versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo viene el fin? Cuando la iglesia se comprometa, cada hermano se comprometa en la predicación del evangelio, porque para esto fuimos llamados, hermanos queridos. Dijo así el Señor en Mateo 28 a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Y no tan solo discípulos, dice, y enseñándoles que guarden alguna cosa, no, no es alguna, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas. Nosotros estamos llamados para ir predicar, discipular, enseñar integralmente, no en forma parcial la palabra de Dios. Y cuando asumamos nuestra tarea,
Vendrá entonces en el fuerte pregón la ayuda adicional del cielo mediante su Santo Espíritu para amonestar a un mundo que perece. Y cuando sea predicado este evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Quiero terminar, hermanos, ya estamos en la hora, Gerson, voy a terminar. Voy a leer 2 citas de la hermana White del libro Eventos de los Últimos Días. Solo 2 citas, hermanos queridos, y estamos terminando. En el capítulo El fuerte clamor de este libro Eventos de los Últimos Días, miren lo que dice la hermana White, como el movimiento de 1844, está hablando para nuestros días, el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente, o sea, nuevamente se irá a repetir. El mensaje del tercer ángel irá adelante, pero no en susurros, sino en alta voz. ¿Y qué es lo que espera el Señor de aquellos que tienen la responsabilidad de la predicación del mensaje del tercer ángel? La hermana Juárez dice que el corazón del mensaje del tercer ángel no es la profecía, dice así ella, es la justificación por la fe. Y miren, Dios quiere que todos los que están presentes y que muchos sean llamados para que en el tiempo al fin reciban el sello del Dios vivo para protección de todo lo que se viene previo a la segunda venida. ¿Y quiénes reciben este sello del Dios vivo? En el capítulo justamente el sello de Dios, evento último día, que en la página 225 dice así la hermana White. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Nos pone la vara alta, ¿no? Todos queremos el sello de protección para estos días y para el tiempo del fin. Pero dice que el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo, ya sean protegidos en todo el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros, nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Los que venzan al mundo, la carne y al diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Por lo tanto, la iglesia no es tan solo predicar de mensaje y de profecía. La iglesia también tiene que cambiar. Todos necesitamos cambiar nuestro carácter para estar a cuentas con el Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirme estar junto a ustedes y que Dios les guarde y Dios les proteja. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Francisco, ahí por acompañarnos con el sermón de esta mañana. Y para ir terminando ya, hermanitos, lo vamos a hacer cantando el himno número 183. No me olvidé de ti. Amén. Precioso el mensaje para nuestro tiempo.
Bien, vamos a orar para que Dios nos acompañe, para que la bendición de este día santo también se extienda durante la semana. Oremos, Amén. estimado hermano. Nuestro buen Amén. Padre Celestial, damos gracias porque usted ha extendido su misericordia para que muchos que aún no creen tengan la posibilidad de aceptarte y creerte como su único Dios verdadero. Pedimos también por nuestros dirigentes de la Iglesia Adventista, por nuestros pastores. Pedimos también por el pastor que le va a tocar de llegar a este distrito para que sea una bendición y por supuesto que él también sea bendecido. Bendiga también a nuestros ancianos de la Iglesia de Ovalle, de todo nuestro distrito, a nuestros ancianos, directores de escuelas sabáticas, del grupo de la mujer, todos los hermanos y hermanas, Padre amado, permita que sean bendecidos, pero especialmente ayúdenos a alcanzar a nuestros seres queridos. Quédese junto a nosotros, ayúdenos no tan solo a creer en su venida, sino que amarla y anhelar su venida, Señor. Ayúdenos, pero especialmente para que mediante su Santo Espíritu nuestro carácter y nuestro corazón pueda ser cambiado a la semejanza de Cristo. Quédese junto a nosotros, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, Señor. Amén. Bien, hermanito, antes de despedirnos,
Tengo dos informaciones que me pidió el pastor que les pudiera dar. La primera es que no se olviden del programa de Más Amor en la Unidad, allí para que cada iglesia pueda organizar este programa, que también igual salía ahí en el video de informaciones que pusimos al comienzo, y también invitarlos para la tarde a la sociedad de jóvenes a las 6:30. Ahí yo voy a enviar el link para que ahí se puedan también conectar a la sociedad de jóvenes. Que el Señor les bendiga, hermanitos, que tengan todos un muy feliz sábado. Amén. Feliz Amén. sábado. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Que el Señor los bendiga Feliz sábado, grandemente. Carolina. Amén. Carolina. Feliz sábado, hermanitos, para todos. Happy sábado. No, si no se ve nada. María Pérez, Happy nuestra sábado. hermanita, Chaita, hermanita María. Mira la obra hoy día. Chao, Mirta. Chao, Happy Mirta. sábado to you. Vamos a ir ahí a Talwin. Hermana Mondaca, hermana Marta, ¿cómo está? Chaita, hermano. Chao, hermanita Pellini. Sábado. Sábado a todos. alcanzó a ver. Bendiciones. Maradona. Ahí se escucha. Apagalo. Me estoy diciendo yo, no me dice nada. Que me dice el hermano pequeño. Maradona.